Segunda de Samuel 3:2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Un versículo hemos leído. Viviendo la vida de creencia, hay algo maravilloso. Antes de nacer de nuevo, cuando vivía sin relación al Señor Jesús, nada salía de lo que hacía, pero después de que nací de nuevo, haga lo que haga, Dios me ayudaba. También Dios, no solamente yo era feliz cuando yo era feliz, sino que Dios daba bendición a mi esposa, a mis nietos, a mis hijos, y yo estaba muy agradecido. Yo tengo un amigo y él no cree en Jesús. Un día me invita a su casa y me fui. Él me dice: Pastor Par, ven a casa y por favor ora una oración de bendición para mi casa. Este amigo me contaba acerca del pasado que tuvo. Este amigo durante mucho tiempo era pobre y vivía en una casa alquilada, y hace 10 años había comprado un apartamento. Era de 170 metros cuadrados y dice que era muy feliz. El primer día dice que su esposa vino a dormir y después de que se mudaron al apartamento estaban tan contentos, iban arreglando las ropas, pero al día siguiente se enfermó. Su esposa se internó en el hospital, brotó el cáncer que ella tenía, durmió solamente una noche en ese lugar y murió. Él quería volver a casarse, se encontró con 2 mujeres, pero ambas, ¿qué pedían? A ver, cambia tu apartamento a mi nombre. Él lo único que tenía era el apartamento, no puedo hacer eso. Y él renunció a encontrarse con ellas. Y su hermano mayor se había casado, su hijo mayor se había casado, y hacía 5 años que pasó, pero no había podido tener hijo. Su hijo menor no había podido casarse y estaban viviendo entre los 2 solitos. Él, cuando vio cómo mis nietos jugaban y decían: abuelo, él tanto me envidiaba después de que yo he nacido nuevo dentro de mi vida. Con el poder del hombre, claro, hay cosas que logro, pero hay muchas cosas que no lo logro con el poder del hombre, y eso Dios me ayuda. Sea ahí mi hijo, mi hija, mis nietos, a la iglesia, la familia. Muchos problemas surgen, pero siempre, mediante Dios, todo aquel problema se resuelve. En esta ocasión, haciendo el campamento de verano en Gangneung nosotros estimábamos que iba a pasar 1000 personas y pensamos que iba a ser muy difícil. Participaron 1300 personas. ¿Y qué pasó con 1300? Dije. Y justamente al lado había una cancha, también había una plaza para esquiar, también un colegio. Había un colegio en donde jugaban fútbol y nos prestaron ese campo, y de manera tan bella se realizaban las cosas. Y yo en Dedok, realizando el campamento, caía pero muchísima lluvia, pero para realizar el campamento solamente había nube. Dios cada momento nos ayudaba, y yo mirando eso sentía mucho agradecimiento. Yo, haciendo algo bien, no hacía algo para merecerme la bendición. Por la gracia recibí la bendición. La vida de Saúl, la vida de David, bien se discierne en la Biblia. En la Biblia, Saúl, ¿cómo vivía? Él escuchaba la palabra de Dios, pero vivía conforme a su opinión, conforme a su pensamiento. David aceptaba la palabra de Dios, unía su corazón a Dios y vivía junto con Dios. Un día, Dios dijo que iba a dejar a Saúl porque había elegido, lo iba a establecer como rey, pero siempre Saúl vivía conforme a su corazón, no podía unir su corazón con Dios. Y Dios dice: yo me encontraré con el hijo de Isaí, David, él me contenta mi corazón, mientras que David estaba con el corazón de Dios. En 10 miles de cosas le bendecía.
Ahora, viniendo él a Hebrón, tenía más hijos. Dios le ha dado muchos hijos, le dio el puesto del rey a David. Tantos soldados le había dado, todo lo necesario le entregó. Dios trabajaba mediante él y eso podemos ver. Nosotros leyendo la Biblia sentimos tanto agradecimiento. Hoy en la noche estudiando la Biblia con los hermanos casados, 2 Corintios capítulo 10. Dios estaba en mi vida, miles, 10,000 cosas con lo que me encuentre. De manera tan bella se realizaba con Jesús, todo y Jesús me bendecía. Ustedes creen que así simplemente tienen hijos y por más que tengan hijos, mediante Dios realmente, Él puede dar la infelicidad, pero Dios le había dado el hijo a David y ese hijo vivía en medio de la bendición. Y aquí nosotros podemos ver dentro de la Biblia. En Hebrón tenía hijos. El primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. En Hebrón, David fue rey, David tuvo hijo, dentro de su vida Dios le ayudaba, le bendecía, dentro de nuestra vida también, cuando Jesús viene, miles, 10,000 cosas, las cosas que ocurren, no es mediante nuestra fuerza, sino que mediante el Señor Jesús nos bendice a nosotros. Claramente la Biblia lo menciona. Después recibir la salvación. En medio de nuestra familia, sea mi hermano, mis hermanos menores, cuando yo me comparaba. Si hay algo que yo quisiera mencionar, ¿qué sería? Sea quien fuera. Realmente si a una persona lo vivimos en dos, y una persona vive conforme a la voluntad de Dios, y uno vive conforme a su deseo, y realmente nadie va a dejar de vivir conforme a la voluntad de Dios, pero porque no sabe muy bien dentro de nuestra vida. Hay la vida de una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, es tan bendita, la Biblia nos dice. David tuvo hijos en Hebrón y en Jerusalén fue rey, y aquella figura cuando vemos en medio del plan de Dios lo guiaba de manera bella. Cuando estamos dentro del plan de Dios, es bendito nuestra vida y le contesta palabra.